Hola, buenas tardes. Hoy es 17 de mayo de 2026 y seguimos con Borges. Como te acordarás, el análisis de la Casa de Asterión nos dejó planteado el cuento para hoy, La Espera. Cuento publicado por primera vez en el diario La Nación el 27 de agosto de 1950, día importante para el mundo. ¿Por qué este cuento, que es un policial, estaría relacionado con la Casa de Asterión que recrea un mito griego? La relación no está, obviamente, a nivel literario, sino a nivel de los textos subterráneos que originan el nivel literario. Ten en cuenta que hay 3 años de diferencia entre un cuento y otro, y la situación de Borges no ha cambiado. Sigue esperando a su Teseo que venga con el hilo de Ariadna y pueda orientarse en su obra, que no es un laberinto estrictamente hablando, pero desorienta como si lo fuera. La escritura doble, simbólica, la fragmentación, el desdoblamiento en sus personajes, la sintaxis complicada, todo eso logra su objetivo críptico. Porque para eso están estos recursos, ¿no? Para encriptar, para ocultar. Borges se preparó para ese trabajo de ocultamiento, no creas que improvisa. Y como corresponde, lo confiesa en el cuento prólogo Pierre Menard, autor del Quijote. Y también lo indica en el prólogo de verdad, me refiero al prólogo de ficciones, donde comenta los cuentos uno por uno y de Pierre Menard afirma lo siguiente. Presta atención. En Pierre Menard, autor del Quijote, la nómina de escritos que le atribuyo no es demasiado divertida, pero no es arbitraria. Es un diagrama de su historia mental. A ver, Pierre Menard, en tanto personaje de cuento, no tiene historia mental. No hay nada que diagramar, no tiene mente. El que tiene historia mental es Borges, y de ella sí puede hacer un diagrama y atribuírselo a su personaje Pierre Menard. Y es lo que hizo. Así que permitime volver a ese cuento de 1939, porque es importante repasar esa anónima, no demasiado divertida, pero no arbitraria de escritos, ya que en ella vas a encontrar un listado de los libros que Borges consultó para resolver las dificultades que le planteaba una escritura doble. Es decir, él investigó para escribir doble, porque eso no lo había hecho nunca. Cuentos ya había escrito. Introducir nombres reales en la ficción ya lo había hecho. Escribir pseudoensayos ya lo había hecho. Incluirse en la historia como narrador también lo había hecho. Pero escribir doble nunca antes. Tal cual nos lo cuenta en la autobiografía de 1970, donde insiste en que Pierre Menard era algo totalmente nuevo, algo que nunca había hecho antes. Y fiel a su estilo, no aclara que era lo nuevo en ese cuento, pero te deja clarísimo que no era lo nuevo, para que puedas inferir por descarte. De modo que te invito a reflexionar sobre la nómina de escritos de Pierre Menard, que aparece ordenada, si leíste el cuento lo sabes y seguramente lo leíste, en ítems A, B, C, D. Vamos al ítem A. Supuestamente Pierre Menard escribió un soneto que apareció 2 veces, con variaciones, esto lo pone entre paréntesis, en la revista Le Conque. Le Conque es la caracola, significa caracola en francés. Las caracolas y los caracoles tienen una casita exterior y un bicho que vive adentro. Bueno, la obra de Borges, la obra que piensa escribir y que está prologando, es como un caracol, o será como un caracol. Va a tener una casita literaria y el bicho filosófico o hermético adentro. Y por esta razón, al igual que el soneto de Pierre Menard, cada texto de Borges va a aparecer 2 veces con variaciones, como cuento en la superficie y como capítulo filosófico en lo profundo. Ítem B. Una monografía sobre la posibilidad de elaborar un vocabulario poético de conceptos que no sean sinónimos ni perífrasis de los conceptos del lenguaje común, sino objetos ideales creados por una convención y destinados a las necesidades poéticas. Traduzco. Borges quiere construir un lenguaje simbólico que sea convencional y privado a la vez. No vale construirlo con sinónimos,
ni valen las perífrasis del lenguaje ordinario, porque cualquiera lo descifraría y tiene que ser privado. Además, tiene que ser un lenguaje poético, ilustrativo, que le sirva para la cáscara literaria. Te doy un ejemplo que ya conoces. Borges establece el símbolo casa para referirse a su obra. Crea el objeto ideal o imaginario, es lo mismo. Crea el objeto imaginario, Quinta de Triste Leroy, para describir subterráneamente las simetrías de su obra como simetrías arquitectónicas. Años después, en el sur, necesita expresar que antes del accidente añoraba escribir una gran obra y sentía que se estaba demorando. Para expresar esto, respetó la convención ya establecida anteriormente y creó otro objeto imaginario, la estancia de Juan Dalman. Más tarde, para afirmar que su obra no era un laberinto, aunque todos se perdieran en ella, creó el objeto ideal, Casa de Asterión. Y puedo seguir, ¿eh? La muralla y los libros, también tenés un palacio figurativo de muchas habitaciones, tantas como días hay en el año. Todos objetos imaginarios que son variantes del mismo símbolo casa, creado para representar un concepto, el concepto obra. Gracias a este ítem B que te acabo de leer, sabemos que Borges reflexionó en la posibilidad de un lenguaje de este tipo. Leyendo su obra, bueno, sabemos finalmente que concretó esa posibilidad. Creó un vocabulario de símbolos con referencia constante. Referencia convencional, ya que no hay una relación intrínseca entre el símbolo casa y el concepto obra, ni entre el símbolo Martín Fierro y el concepto escritor criollista. Convencional en ese sentido, no en el sentido de compartido por todos, porque es un lenguaje que quiere ser privado, secreto. Pero aún así es un lenguaje capaz de comunicar, porque respeta reglas y tiene un vocabulario. Solo tenés que conocer el valor alegórico de los símbolos. Para construir este lenguaje simbólico que le permita escribir literatura con bicho adentro, Borges leyó las obras que aparecen mencionadas en los otros ítems. El ítem C y el D los tenés que leer juntos porque se complementan. Mirá. Una monografía sobre ciertas conexiones entre Descartes, Leibniz y John Wilkins. El C, el D. Una monografía sobre la característica universalis de Leibniz. Hay que leerlo juntos porque el ítem C te dice que Borges investigó el mismo tema en 3 autores diferentes: Descartes, John Wilkins y Leibniz. Y en el ítem D dice cuál era ese tema, el que Leibniz trata en características universales. En esa obra, Leibniz proyecta un lenguaje formal de conceptos científicos y metafísicos, no matemáticos, basado en símbolos y en reglas combinatorias. John Wilkins, a su vez, escribió algo parecido, un libro de criptografía titulado Hermes o el mensajero secreto y veloz. Es una obra que detalla métodos para la comunicación secreta, ¿no? Da técnicas semióticas, códigos con cifras, etc. Y Descartes, bueno, ¿qué decir de Descartes? Es el padre de la geometría analítica que permite representar figuras geométricas en ecuaciones, pasar de un lenguaje a otro, traducir la geometría a números. Y por supuesto, Descartes es importantísimo para la criptografía y para Borges. Su método de descomponer un problema en partes pequeñas, es decir, fragmentarlo, luego trabajar las partes por separado y recién ahí unir todo y llegar a una síntesis final, bueno, es lo que Borges hizo en Ficciones, ¿no? Fragmentó los principios de una doctrina filosófica, los trató y encriptó en diferentes cuentos por separado, dándoles una apariencia de autonomía, pero cuando haces la síntesis final, tenés la obra subterránea completa. El problema es que nadie hace la síntesis final. Bien, vas viendo el recorrido mental de Borges, ¿no? Leyó sobre criptografía, sobre lenguajes formales, sobre comunicación secreta. Otro escrito de Pierre Menard es el ítem F. Una monografía sobre el Ars Magna Generalis de Ramón Lull. Más de lo mismo. Es la obra en que se basó Leibniz para escribir Característica Universalis. Ramón Lull, que fue anterior a Leibniz, proyectó un sistema lógico combinatorio
para demostrar mediante símbolos y de manera mecánica los dogmas cristianos. Mira vos. Ítem H, más de lo mismo. Una monografía sobre la lógica simbólica de George Boole. George Boole, más moderno, pero está en la misma. Construye un sistema formal, un lenguaje formal, que reduce la lógica proposicional a operaciones binarias de verdadero o falso. Me salté los ítems E y G, que te los leo ahora. E, un artículo para enriquecer el ajedrez sacando los peones de torre. G, la traducción de un libro de López Segura sobre el ajedrez. Bueno, el título no nos importa. Si yo te digo ajedrez, vos automáticamente pensás en estrategias y también en reglas que te permiten ciertos movimientos y te prohíben otros. Borges evidentemente reflexionó sobre estrategias para desorientar al lector. No sé si en este caso podría llamar estrategias formales, creo que no, pero sí estrategias psicológicas, de prestidigitador, por no decir estrategias de manipulación de la atención. Introducir palabras extranjeras, inglés, alemán, latín, francés. Construir oraciones deliberadamente ambiguas, sintaxis compleja, enrevesadas muchas veces. O el uso del humor que puede ser compartido o no. El humor compartido es un chiste, una broma. El humor no compartido es la burla. Y Borges usa ambos. Para inspirarse en la burla, leyó a Quevedo. Esto lo confiesa en el ítem K. Ítem K. Una traducción de La aguja de navegar cultos de Quevedo, intitulada La brújula de lo precioso. La aguja de navegar cultos es una obra de Quevedo que es una sátira anticultista. Parodia el uso de metáforas oscuras, de giros complejos, ridiculizando, ¿no?, el lenguaje pretencioso y la vanidad de los poetas cultos como Góngora. Borges lee esta obra de Quevedo para entrenarse, familiarizarse en el recurso a la parodia, ¿no?, y a la burla como estrategia para distraer la atención del lector culto. Por ejemplo, en Tronuquar Orbis Tertius, en esa suerte de excursus en el que expone el panteísmo idealista, en un momento corta la narración y dice: me tomo unos minutos para dar o explicar el concepto de universo de Tlön, y ahí viene este excursus. Ahí Borges da argumentos filosóficos en favor del panteísmo idealista. Y ahí manda una burla tras otra. ¿Para qué? Para proteger lo precioso. Por eso, la burla también sirve, la parodia también sirve como brújula de lo precioso. Cuanto mayor sea el disparate, más probabilidades tenés de encontrar verdades preciosas en la obra de Borges. Acordate, por ejemplo, cuando Borges contaba de la existencia en Tlön de una geometría visual, una geometría basada en la superficie en lugar del punto, y que además desconocía las paralelas, era una burla, un chiste, para confundir al intelectual, al culto que sabe de las geometrías no euclidianas y de la negación del quinto postulado. Ese es el tipo de persona que puede irse por las ramas de las grandes teorizaciones abstractas, ¿no?, cuando la cosa era más sencilla. Borges estaba hablando de la percepción visual, de la óptica, ¿no?, con un nombre pomposo, geometría visual. Estaba describiendo cómo percibimos el mundo con nuestros ojos sin las correcciones que el realista hace a la percepción. Porque claro, para un idealista como él, el mundo está en nuestros ojos y nada más. Un día tal vez puedo ocuparme de las burlas y los chistes de Borges para navegar cultos, es decir, para cargar a la gente culta. En fin, no quiero extenderme más en la nómina de escritos de Pierre Menard, espero que lo dicho sea suficiente para hacerte notar que es el recurso literario que Borges encontró para citar la bibliografía que consultó antes de lanzarse a escribir doble. Por eso es un diagrama de su historia mental, ¿no? En los puntos O y P se menciona a Paul Valéry, que es representante del simbolismo francés. En fin, todos los libros citados, después googlealos, rondan el mismo tema. Símbolos, construcción de lenguajes simbólicos, reglas combinatorias, lenguajes formales, lenguajes secretos,
criptografía, estrategia. Así que imagínate, con esta investigación previa, sumada a la gran inteligencia de Borges, el resultado fue una obra hermética en los dos sentidos de la palabra, basada en el corpus hermeticum o en filosofías posteriores, neonósticas, y además de ser una obra hermética en este sentido, es una obra muy, muy cerrada, hermética. Bueno, los lectores no consiguen descifrar las claves y leerla completa, ¿no? Pasan por alto la dimensión subterránea. Y al hacer esto, inventan una obra que luego le atribuyen a Borges. Borges, que no quiere hacerse cargo, dice con mucho humor, esa obra mía no es del otro Borges. Y hace del otro Borges un nuevo tema literario sobre el que luego escribe textos maravillosos, que llevan a los lectores y al propio Borges a reflexionar sobre la identidad, etc. Pero cuyo origen es muy concreto, humano, demasiado humano, diría Nietzsche. Bien, para cerrar el tema, una cosita más. La dimensión que los lectores pasan por alto no es invisible, ¿eh? Está encriptada. Será subterránea, pero no es invisible. Borges jamás contrapone obra visible y obra invisible. El término invisible no aparece nunca en Pierre Menard, autor de Quijote. Término que resultaría muy apropiado para un plagio o para una reescritura textual. Sin embargo, Borges se cuida muy bien de usar la palabrita invisible. Plantea siempre la contraposición visible-subterráneo, que es otra cosa, es la contraposición superficie-profundidad o manifiesto oculto. Aunque, como te digo, estaría bien calificar la reescritura textual del Quijote de obra invisible, porque sería indiscernible del Quijote de Cervantes. En ese caso, no hay dos niveles, ¿no? Lo que pasa es que si Borges escribiera invisible, no estaría describiendo adecuadamente su trabajo, ya que sus dos obras, aunque fundidas en el mismo texto, debían ser perfectamente discernibles una de la otra. Y lo fueron, son. De hecho, son diferentes. Una es literaria, la otra es filosófica. Una es discontinua, la otra es continua. Una habla de personajes de ficción, la otra habla de experiencias de Borges. Una es literal, la otra es simbólico, figurativa. Una es visible a primera vista, la otra es visible recién cuando logras descifrarla. Bueno, dicho todo esto, vamos a hacer visibles las conexiones entre la casa de Asterión y la espera. ¿Te acordás del argumento de la espera? Se trata de una narración sobre un hombre que está ocultándose de alguien que lo busca para matarlo. El hombre llega a una pensión, alquila una pieza para recluirse en ella y dedicarse exclusivamente a esperar, ¿no? Espera a que ese alguien lo encuentre y lo fusile y espera a que eso no suceda, ¿no? No suceda pronto. Sabe que el hecho va a ocurrir, a menos que intervenga la muerte, pero si la muerte no interviene, su vida continuará siendo una espera. Está condenado a esperar. Además de cuidarse de no cometer errores que levanten sospechas sobre su identidad, el hombre, durante esta espera sin término, sueña una y otra vez que el hombre o que ese alguien lo encuentra y que él lo mata primero, con un arma que guarda en la mesa de luz. Cada noche sueña la misma pesadilla, hasta que al cabo de muchas noches el enemigo llega de veras, ¿no? Y esta vez el hombre no reacciona, ¿no? Tantas veces había soñado la escena que ahora la realidad le despierta indiferencia, ¿no? Se da media vuelta para seguir soñando hasta que el enemigo le dispara. Bueno, con el mero bosquejo del argumento ya notás no solo una conexión con la casa de Asterión, ¿no? Sino una red de conexiones con los cuentos de artificios. Muchas puertas abiertas tiene este cuento. Por supuesto que la espera de este hombre a alguien que lo encuentre y lo mate, la soledad en la que transcurre la espera y la reclusión voluntaria remiten a Asterión, sin duda. Pero también el tiro final, a quemarropa, conduce a la muerte y la brújula, a la forma de la espada, a tema del traidor y del héroe, al milagro secreto, las pesadillas recurrentes. Las pesadillas recurrentes al amanecer, que reviven el hecho tan temido. ¿A quién conducen? Al milagro secreto, donde Jaromir Ladik soñaba con su ejecución, una y otra vez. O sea que, de entrada nomás, en el trazo grueso del argumento, la espera resulta una suerte de síntesis o de compendio de los cuentos de artificios. Cosa que terminás de corroborar cuando entras en detalles y reconoces las referencias casi textuales en algunos casos a tal o cual escena de tal o cual cuento. Por ejemplo, y ahora sí nos sumergimos
de lleno en la obra subterránea. La predicción de la muerte y la brújula, de que alguien iba a descubrir la obra ocultada por Borges, bueno, es la premisa de la que parte este cuento. El hombre espera algo que sabe que va a suceder, y eso se llama predicción. Esa es la razón por la que reaparecen en este cuento, en la espera, elementos muy concretos de la muerte y la brújula. Por ejemplo, los desvaídos rombos de la pinturería y la ferretería, que el hombre ve cuando llega a la pensión. En la muerte y la brújula, el asesinato de Acevedo ocurre en el umbral de una antigua pinturería, con la pared de rombos amarillos y rojos. Y otra cosa más ve el hombre al llegar a la pensión que pertenece a la muerte y la brújula. Ve un largo y ciego paredón de hospital que cerraba la acera de enfrente. En la muerte y la brújula, el primer hecho de sangre ocurrió en un edificio que reunía, como te acordarás, la aborrecida blancura de un sanatorio y la divisibilidad de una cárcel. Es decir, acá tenemos dos sinécdoques, dos flashes de la muerte y la brújula que relampaguean en la espera, ¿no? Pero no son flashes al azar, no. Son referencias a los dos hechos que llevan a Borges a escribir ficciones. Hecho 1, la iluminación que experimentó en el hospital. Hecho 2, la muerte del escritor criollista simbolizado por Acevedo, apellido de la madre, que le inculcó la tradición épica familiar. Listo, con estos dos flashes, Borges te puso en tema. Ahora ya sabés cuál es la espera y por qué espera lo que espera. Y sabés que lo que siente el protagonista lo siente Borges, que en definitiva es el protagonista subterráneo. Ahora vayamos al nombre que decidió adoptar el protagonista cuando la dueña de la pensión le preguntó cómo se llamaba. Él contestó Villari. Era el nombre del enemigo, de quien lo estaba buscando para matarlo. Alejandro Villari. Bueno, no te asombrará a esta altura el intercambio de identidades. Ya sabés que es la puertita que conduce a la forma de la espada, donde Vincent Moon, el traidor, adoptó el nombre de Vincent Moon, el héroe. ¿Y sabés por qué? Porque Borges fue a la vez el héroe y el traidor, el que ocultó y el que se delató. Acordate del tema del traidor y del héroe, de 3 versiones de Judas. Bueno, en la espera está esta misma idea de la traición. Borges es su propio enemigo. Borges se comportó como enemigo de sí mismo. ¿Por qué se traicionó? Por eso leemos que Villari encontró la Divina Comedia en un estante de la pensión y ¿qué hizo? Acometió la lectura de esa obra capital. No juzgó inverosímiles o excesivas las penas infernales y no pensó que Dante lo hubiera condenado al último círculo, donde los dientes de Ugolino roen sin fin la nuca de Ruggeri. El último círculo es el reservado a los traidores, y el condenado al círculo de los traidores es Borges, que ahora enfrenta las consecuencias de su traición. No solo espera la consecuencia fatal, sino que vive cada día las consecuencias de esa traición, ¿no? La consecuencia fatal es el día que alguien lo descubra, pero después, todos los días de su vida, aún en 1950, todavía se cuidaba de cometer nuevos errores que lo pusieran en evidencia, ¿no? Estaba obligado a permanecer en alerta, preocupado, como su alter ego Villari, que dócilmente trataba de que le gustaran las cosas. Quería adelantarse a la intención con que se las mostraban, es decir, estaba en otro tema, su preocupación profunda era otra, quería que le gustaban las cosas, pero estaba alerta, ¿sí? Adelantándose. Más adelante dice, en días lejanos, menos lejanos por el curso del tiempo, que por 2 o 3 hechos irrevocables, escritura de la compilación de los cuentos de ficciones, había deseado muchas cosas. Ya no quería cosas particulares, solo quería perdurar, no concluir. La vida de Borges no era la de antes y nunca lo sería. Tenía para siempre la obligación de disimular, de desviar la atención del entrevistador, de cuidar sus palabras. En La muralla y los libros hay una frase que está directamente relacionada a esto que estoy diciendo. En un momento dice que el que oculta libros está destinado, es condenado a construir la muralla hasta el fin de sus días. O sea, una muralla de metáforas hasta el fin de sus días. Bueno, esto, evidentemente, estas limitaciones que Borges se autoimponía para no quedar en evidencia, lo sentía Borges como una reclusión, ¿no? La peor de todas. Leo. En otras reclusiones había cedido a la tentación de contar los días y las horas, pero esta reclusión era distinta, porque no tenía término.
salvo que el diario, una mañana, trajera la noticia de la muerte de Alejandro Villari. La espera de Borges no tenía fecha límite. Podía durar hasta su muerte, que fue lo que ocurrió. Este párrafo, subterráneamente, se refiere a la muerte del enemigo de Borges, ¿no? O sea, de Borges, que fue su propio enemigo. Borges, con la noción de enemigo, está trabajando en dos sentidos, digamos. Él fue su propio enemigo, pero también está ese futuro lector que también puede juzgar, a veces es enemigo, a veces es redentor. Puede redimirlo, pero también es su asesino. Lo cierto es que, bueno, la espera siguió hasta su muerte, y lo peor de la espera no era la espera en sí misma, ¿no? Sino el temor que le infundía. Vivía atemorizado, ¿no? Y que además lo hacía sentirse un cobarde ese temor. Y en relación a este sentimiento de cobardía es que, a mi entender, cuenta el episodio del dolor de muelas en el cuento, ¿no? La visita al dentista. Es un episodio medio descolgado de la trama de la espera. Pero, claro, subterráneamente le sirve para excusarse, ¿no? Porque Borges cuenta que fue al dentista y dice, ahí le arrancaron la muela. En ese trance no estuvo más cobarde ni más tranquilo que otras personas. Yo interpreto esto como si Borges quisiera limitar la cosa. No era cobarde en todas las áreas de su vida. Con el dentista no era menos valiente que otros. Y este es un tema bastante recurrente en las entrevistas. Él solía calificarse de cobarde y el entrevistador, asombrado, no entendía por qué, invariablemente le daba la oportunidad de aclarar que no era un cobarde en todos los casos, ¿no? Porque le decía, ¿cómo usted cobarde, maestro? Y él le decía, bueno, no en cuestiones cívicas, no para expresar opiniones políticas, pero ya se había calificado de cobarde. Entonces ahora estaba limitando. Cobarde sí, no en todo, pero sí, digamos, en relación al temor que le infundía el descubrimiento de su obra subterránea. Es decir, que entre Jaromil Ladik y Alejandro Villari, Borges no había progresado mucho en sus sentimientos. Porque Villari, leo, en los amaneceres soñaba un sueño de fondo igual y de circunstancias variables. Dos hombres y Villari entraban con revólveres a la pieza, o lo agredían al salir del cinematógrafo, o eran los tres a un tiempo, el desconocido que lo había empujado, o lo esperaban tristemente en el patio. Al fin del sueño, él sacaba el revólver y lo descargaba contra los hombres. Pero siempre era un sueño, y en otro sueño el ataque se repetía, y en otro sueño tenía que volver a matarlos. Compara lo que acabo de leer, 1950, con el siguiente párrafo del Milagro Secreto. Jaromir Ladik no se cansaba de imaginar las circunstancias concretas de su muerte. Anticipaba infinitamente el proceso, desde el insomnio amanecer hasta la misteriosa descarga. Afrontaba con verdadero temor, quizá con verdadero coraje, esas ejecuciones imaginarias. Cada simulacro duraba unos pocos segundos. Cerrado el círculo, Jaromir interminablemente volvía a las trémulas vísperas de su muerte, ¿no? Tenía que volver a morir. Bueno, es cierto que hay un matiz diferente entre Jaromir y Villari, ¿sí? Porque por un lado Jaromir se entrega y solo pide un milagro, y acá ya hay un Borges con un revólver para defenderse, un revólver para defenderse. Pero en cuanto al temor que le causaba que se descubriera la obra subterránea, no hay un verdadero progreso, ¿no? Sigue temiendo, está cansado de temer. Ese es el matiz, me parece. Yo te leo el final de la espera, a ver si notás como yo, ¿no? Este cansancio, ¿no? El temor no aflojó, pero está cansado de sentirlo. Porque mirá lo que hace Villari cuando entran los enemigos a su pieza. Con una seña les pidió que esperaran y se dio vuelta contra la pared, como si retomara el sueño. ¿Lo hizo para despertar la misericordia de quienes lo mataron? ¿O porque es menos duro sobrellevar un acontecimiento espantoso que imaginarlo y aguardarlo sin fin? O, y esto quizá es lo más verosímil, para que los asesinos fueran un sueño, como ya lo habían sido tantas veces en el mismo lugar, a la misma hora. En esa magia estaba cuando lo borró la descarga. Pocos meses antes de morir, en Las hojas del ciprés de 1985, Borges volvió a encontrarse con el temido lector, a veces su redentor, a veces su enemigo. Habían pasado tantos años desde que lo imaginó por primera vez, que el tipo había envejecido y ahora su imaginación se lo presentaba canoso. Pero aún así lo seguía atemorizando, ¿no? Y Borges tenía que inventar en sus pesadillas interminables y recurrentes nuevas maneras
de defenderse de él. Así que la próxima vamos a leer La manera que inventa en las hojas del ciprés y después, con ayuda de María Kodama, te cuento por qué creo que Borges le dedicó a ella su cuento Ulrica.